Hoy en Cara a Cara hablamos sobre el sistema anticorrupción. Próximo martes, fecha límite para decidir quién estará en el Comité de Participación Ciudadana. Hablamos sobre Cataluña y España. Hace algunos momentos se declaró la independencia en el Parlamento de Cataluña y los distintos temas de la agenda pública. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. Gracias por estar con nosotros, totalmente en vivo en Cara a Cara, 33 18 80 76 41. Escríbenos sobre los distintos temas de la agenda pública. Hoy que cerramos semana, viernes 27 de octubre, último viernes de este 10º mes del año. Platicaremos de muchos temas esta mañana en Cara a Cara. De entrada platicaremos sobre lo que significa la elección del sistema de los 5 miembros del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Le hemos dado mucho seguimiento a este tema, es decir, hemos tratado de no soltarlo, de hablar del tema de la integración del Comité de Participación Social por una razón muy importante, que es que este Comité de Participación será el garante de la voz ciudadana dentro de las instituciones encargadas de combatir la corrupción en los próximos años. Es decir, si el Comité de Participación no tiene presencia ciudadana, está blindado frente a los poderes fácticos y poderes constituidos, seguramente estaremos frente a un sistema anticorrupción torcido, que no tiene dientes, que no tiene credibilidad, que no tiene legitimidad. Es decir, es el tronco ciudadano, los ojos de la ciudadanía frente a la clase política y frente a los intereses que también pululan en torno a la clase política. No solamente la corrupción se explica con las variables de siempre relacionadas con partidos políticos, relacionadas con los acuerdos entre los partidos, sino también la corrupción tiene que ver con concesiones, con licitaciones, con acuerdos secretos de pronto que se hacen entre las administraciones públicas y los inversionistas y la iniciativa entre los inversionistas o la iniciativa privada y por supuesto que las administraciones. Es decir, estamos hablando de temas que implican de pronto tramas que se generan entre el poder público y el poder privado para determinar cómo quedan licitaciones, concesiones y distintos asuntos relacionados con el gasto público. Entonces platicaremos en unos segundos más con el doctor Jorge Rocha, que le ha dado seguimiento puntual a este tema, a las entrevistas, a la forma en que ha estructurado las intervenciones la comisión de selección que se eligió para este tema en particular. Y también hablaremos sobre el tema de Cataluña. Hace unos momentos en el Parlamento regional, el Parlamento catalán, los diputados de una mayoría, 72 de 135, aprobaron la declaración unilateral de independencia. Es decir, en este momento, de acuerdo a las instituciones catalanas, solamente de acuerdo a las instituciones catalanas, porque es quien lo dice, Cataluña se convierte en una república, inicia el proceso constituyente para devenir en una república. Hay que recordar que España es una monarquía constitucional donde hay un rey, un jefe de Estado, para devenir en una en una república que tiene que ver con, o que asume una cierta independencia con relación al Estado español. Por supuesto que es una declaración simbólica, porque al final, y esto es casi clase de primero de primaria de Derecho Internacional, tú te constituyes en un Estado independiente
hasta el momento en que el resto de estados, en que el resto de repúblicas, de naciones, deciden asumirte así. Es decir, deciden reconocerte como un estado independiente. Por lo tanto, es cierto, está la declaración unilateral de independencia. Sin embargo, para ser un estado, para convertirte en una república, tienes que tener el aval de la comunidad internacional, como se suele decir. Es decir, de los estados más importantes, los que tienen más peso, Francia, Alemania, Estados Unidos. Entonces, es una declaración simbólica, pero que abre un paréntesis muy interesante que en minutos más vamos a analizar con el doctor Andrés Barba de la UNIVA. Vamos a analizar qué implicaciones tiene y sobre todo qué escenarios se abren en el futuro con relación a esta desafección que ya no solo es política, sino emocional entre España, las instituciones españolas y el gobierno de Cataluña, que se le llama en términos particulares la Generalitat o la Generalidad de Cataluña. Platicamos más al rato sobre este tema que es, en este momento acaba de ocurrir, hace minutos, la declaración unilateral de independencia. Pero empezamos con el asunto del sistema anticorrupción y saludamos al doctor Jorge Rocha, usted lo conoce, un habitual de este espacio radiofónico. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Enrique, muy buenos días a ti, a Andrés y a la gente que nos escucha. Oye, a ver, platícame un poquito, de aquí al martes tiene la comisión de selección para definir quiénes serán los 5 integrantes del Comité de Participación Social que al final le tocará presidir o coordinar el sistema estatal anticorrupción. ¿Cómo has visto el proceso? ¿Te parece que van a tiempo? ¿Los filtros, las entrevistas? ¿Te parece que la comisión de selección ha llevado una especie como de proceso aseado en torno a este tema? Mira, yo creo que hasta ahorita los miembros de la comisión sí han estado haciendo lo que se les pide. O sea, ellos se plantearon una ruta crítica para hacer esta designación y hasta este momento la verdad es que lo han hecho. Al principio se había dicho que iba a haber una lista de 15 preseleccionados, finalmente fueron 24 porque sí hubo un problema, vamos a decir, en temas de género, porque hubo pocas mujeres que se apuntaron y por temas de empates y este asunto finalmente entrevistaron a 24. Yo creo que sí hay madera, si hay materia entre la gente que está ahí para elegir una buena comisión, pero ahora bueno, viene el tema para mí que es nodal, que es precisamente esta selección. Para mí hay 4 asuntos que tendrían que tomar en cuenta los miembros de la comisión. El primero es que sea gente que no tenga conflicto de interés. Fundamental eso, sí. Gente que no tenga o que tenga la menor vinculación con instituciones que manejen recursos públicos. Para mí ese es un tema básico que tendría que cuidar la comisión. El segundo es que sí sea gente que sepa del tema, es decir, no podemos socialmente asumir el costo de que entre alguien que no sepa del asunto y que llegue a aprender en la comisión. Eso me parecería fatal. El tercer aspecto es que sea gente que sí tenga una experiencia probada de autonomía, es decir, gente que sepa aguantar la presión de los poderes fácticos y políticos y que entonces sepamos que sí va a actuar en consecuencia a la ley. Y finalmente, para mí otro tema importante es que sea gente que sepa trabajar en equipo, es decir, para no romper la comisión desde adentro, desde el principio. Imagínate. Porque son 5, ¿no? No es unipersonal. No, claro, no. Tendríamos un escenario terrible si tuviéramos una comité de participación dividido, ¿no? Claro. Entonces me parece que estos 4 asuntos a mí me parecen fundamentales para que la comisión realmente logre con su propósito. Digo, hasta ahorita creo que lo han hecho bien, pero pues hay que ver ya... Viene el paso más importante, ¿no? Así, sí, ese es el asunto fundamental. Yo espero que todos pues decidan en libertad, ¿no? Sí. Y decidan realmente pensando en el bien del Estado. Tienen que elegir a 5 ahora. Ahora, Jorge, ha habido un debate sobre el asunto de la Universidad de Guadalajara. Hay muchos académicos, funcionarios vinculados a la Universidad de Guadalajara en el último bloque, en los últimos 24 que se eligieron. Desde tu punto de vista, ¿cuál debería de ser la reserva que tenga la comisión de selección en torno a la Universidad de Guadalajara? Que no entre ninguno, que sean los profesores. ¿Cuál es tu postura? Mira, yo creo que hay académicos de la UDG que sin duda alguna saben del tema, ¿no? Y creo que ellos no tendrían por qué estar relegados del asunto. Sí. Sin embargo, los que manejan dinero público,
o los que tengan, digamos, capacidad de decisión institucional, yo sí creo que no tendrían que ser elegidos, porque ahí sí hay un claro conflicto de interés desde mi punto de vista. Es decir, quien ha tomado decisiones sobre dinero público. Sí, eso es fundamental, ¿no? Es decir... Porque un académico no le toca eso, ¿no? No. Pero si a un rector tal vez sí. Sí, un rector o incluso un director, claro. Alguien que tenga capacidad de decisión sobre financiamiento, para mí no tendría, digamos, en este momento, la capacidad para estar en ese espacio. ¿Por qué? Porque hay conflicto de interés, así de sencillo. Puede ser gente muy honorable, no estoy diciendo que sean, digamos, corruptos o nada de eso, por supuesto que no. Lo que estoy diciendo es que se puede eventualmente generar un conflicto de interés. Porque a ellos les tocaría revisar las cuentas de la Universidad de Guadalajara. Claro, y eso obviamente genera problema y genera suspicacias, que yo creo que para este tema se tienen que evitar porque es un asunto sumamente delicado. Pero claro que tienes académicos que tienen una trayectoria, digamos, sobrada y probada en el tema, y entonces yo creo que por lo menos de mi punto de vista, es que ellos no tendrían problema para ser elegidos. Me gusta tu diferenciación. Entonces, la Universidad de Guadalajara es un ente observable por parte de las instancias públicas, es decir, que maneja dinero público, pero una cosa son sus funcionarios y otra cosa sus académicos, ¿no? Sí, no, yo creo hacer esa diferencia tal vez. Sí, porque además yo creo que, mira, y del otro lado, es decir, yo creo que nos perderíamos de académicos muy buenos y reconocidos si es que optáramos si se veta de golpe, ¿no? Persona de la UDG no podría estar. Yo creo que para mí eso sería un error, ¿no? Y hay que decirlo, no toda la gente que trabaja en la Universidad de Guadalajara es Raúl Padilla. No, por supuesto. O sea, son miles y miles de académicos, ¿no? Es ¿no? una institución muy sólida. Sí. Hay gente con la que, yo he compartido y trabajado, y gente con la que obviamente puede uno decir, puedo meter las manos al fuego por ellos, pero creo que en el caso de las autoridades, y que eso no incluye que tengan, no sean honorables y que no sepan, pero sí se puede generar un eventual conflicto de interés. Y creo que en este tema del sistema lo tenemos que cuidar, tiene que ser completamente sobre todo al principio, ¿no, Jorge? Sí, claro, lo tenemos que crear de una manera muy pulcra, muy cuidada, muy transparente. Entonces, este tipo de suspicacias yo francamente las veo completamente innecesarias, ¿no? Oye, otros dos temas antes de despedirte. El asunto de algunos funcionarios, exfuncionarios públicos, incluso de la actual administración de Aristóteles Sandoval, que se registraron y que incluso pasaron el filtro. Es cierto que la Comisión de Selección hizo una diferenciación entre funcionarios electos y no electos. A los funcionarios no electos, es decir, los que están en administraciones públicas, solo les puso un año de incompatibilidad. Es decir, si estuviste en el último año en una administración, no podías optar para estar en el comité de participación. Sin embargo, también podría haber este tema, Jorge, de conflicto de interés, porque al final, si te fuiste de la administración hace 2 años, pero te toca aún así entrar a revisar las cuentas de esa misma administración, aunque haya pasado el plazo, creo que sí te meten en un problema de conflicto de interés. No, totalmente de acuerdo. Es decir, en ese sentido yo creo que ahí la comisión, igual es como apertura, pero a ver, vamos siendo honestos, eso tuvo que haber sido no pueden haber estado vinculados a la última administración. Coincido, o sea, no en esta, ¿no? Sí, claro. Si fuiste funcionario hace 10 años, pues ya. Sí, claro, ahí no hay problema, es decir, ya no estás vinculado, son cuentas ya revisadas, pero estamos hablando de administraciones actuales, aunque tenga 1, 2 años o 3 años, si estuviste vinculado a la última administración, vas a tener conflicto de interés también. Eso me parece clarísimo. Creo que tampoco, al menos desde mi punto de vista, este tipo de personajes tendrían que, ser elegidos, porque otra vez volvemos al tema de las suspicacias. Sí, yo creo que no es un asunto de filias o fobias, es un asunto de qué tanto podemos tener una comisión de participación independiente y que no le toque, juzgar asuntos en donde pudiera haber conflictos de interés, ¿no? Sí, no, yo creo que eso se tiene que cuidar, porque además es crear institucionalidad. Ese es el tema, no nos vamos a ir a la casuística de las personas. Tenemos que entrar en una lógica de institucionalidad. ¿Y eso qué significa? Si hay un posible conflicto de interés, no tendrían que estar, ese es mi punto de vista. Sí. Claro, y eso tiene que ver, vuelvo a repetir, en el caso de funcionarios de la Universidad de Guadalajara o de gente que haya participado en administraciones actuales y que igual se separaron a los 3 días del cargo, pero estuvieron ahí. Y para mí eso ya sería, por lo menos, algo que no tendría que, o tendría que hacerlos no elegibles. Jorge Rocha, muy agradecido, buen fin de semana.
Pues muy buen fin de semana y un saludo para Andrés. Lo analizamos la siguiente semana, ¿no? Sí, claro. Ya con la decisión sobre la mesa. Gracias, un abrazo. Así es, cuídate. Bye. 9 de la mañana con 20 minutos. Vamos al corte. Al regreso platicamos con Guadalupe Ramos Ponce. Tercer compromiso por la paridad y la igualdad sustantiva de cara al proceso electoral en Jalisco. Un proceso atravesado por el asunto de género, en donde usted sabe que se tendrá que apostar por ciertas medidas relacionadas con la paridad entre géneros. Y hablamos del tema de Cataluña más adelante con el internacionalista Andrés Barba. Regresamos. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 24 minutos. Un proceso electoral que también estará marcado por las nuevas reglas a las que los partidos políticos y los institutos políticos están comprometidos, también el IEPC. Las nuevas reglas relacionadas con la paridad de género, no solo la paridad que conocemos, la famosa paridad vertical, en las listas, en la configuración tanto de las listas regidores, al Congreso, los plurinominales, sino también con la paridad horizontal y con también colocar sobre la mesa distintas condiciones que hagan que las mujeres puedan competir en distritos con posibilidad de ganar. Es decir, que no exista esta actitud que suele pasar en los partidos políticos, que para cumplir con la legislación, para cumplir con la normativa, lo que hacen es equilibrar supuestamente la balanza, pero mandando a las mujeres, a las candidatas, a distritos que son imposibles de ganar, o a municipios, que son también difíciles de ganar. Para eso se firmó los compromisos relacionados con la paridad. En realidad, esto ocurrió ayer, el tercer compromiso por la paridad y la igualdad sustantiva de cara al proceso electoral. Y quien estuvo presente en esa firma es Guadalupe Ramos Ponce, que amablemente nos recibe la llamada. Lupita, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte. Oye, Lupita, platícanos un poquito qué firmaron ahí en el IEPC. Bueno, es el tercer compromiso por la paridad. Eso quiere decir que ya es el tercer año consecutivo en que se firma este compromiso con los partidos políticos. Es el compromiso por la paridad y la igualdad sustantiva de cara al proceso electoral local de Jalisco 2017-2018. ¿Cuál es la diferencia de los anteriores? Tú bien lo acabas de señalar. Hay una particularidad del tema de la paridad, es decir, ahora existe una obligatoriedad, no es que quieran o no quieran, hay una obligatoriedad constitucional incluso de la incorporación en 50 y 50% de mujeres y de hombres. Pero no solamente la paridad vertical, sino horizontal y transversal. ¿Eso qué quiere decir? Que en todos los niveles, en todos los ámbitos y manera transversal tienen que mirar que de manera equitativa se encuentren incorporadas en las candidaturas las mujeres. Eso por una parte. Y por otra parte también decirte que la paridad es el punto de partida, ¿no? Es el punto de partida, es el punto de inicio, no el punto de no el punto de llegada, porque de pronto pareciera como que lo logramos, ¿no? Ya estamos en la paridad. Hasta ahí, no. Claro. Claro, no, es el punto de partida, es un punto que nos permite a partir de este momento ver cómo se tiene que garantizar no solamente en el proceso electoral, sino incluso cuando se gane, cuando se llegue a los espacios de ejercicio y de decisión de poder, garantizar que la administración pública de todos los niveles se encuentren representadas en 50% y 50% mujeres y hombres. Ahora, Lupita, también entiendo que hay un debate sobre el asunto, por ejemplo, en las presidencias municipales de la reelección. Es decir, el debate en torno a qué se debe privilegiar, la paridad en las candidaturas, esto que se le llama paridad horizontal en torno a las presidencias municipales, o el posible derecho a reelección que se enmarca en la Constitución. Es decir, ¿qué tendría que valorarse a la hora de definir candidaturas? ¿Que exista total paridad horizontal o que los presidentes municipales o las presidentas municipales apuesten por reelegirse? Sí, mira, aquí decirte que ya hay resoluciones del Tribunal Electoral en ese sentido, en donde hacen un análisis precisamente de esta diferenciación, si son principios, si son derechos, Exacto. qué está primero, qué está después, Exacto. cómo se conflictúan y demás. Y la reflexión que han hecho es de que el derecho de paridad debe estar garantizado por encima de cualquier otro principio, porque en términos generales la reelección
ya el voto, ya está garantizado el derecho a ser votado, ¿no? La reelección como principio podría estar en conflicto cuando entra el tema de la paridad, sí. Pero yo creo que aquí a quien le toca y tiene un papel muy importante son las reglas que va a establecer el Instituto Electoral, que ya está trabajando en ellas, justamente para evitar que estos casos de controversia puedan empañar los procesos, pero sobre todo lo que me parece muy importante es que pueda conflictuar y poner frente a frente a militantes de partidos, sí. Mujeres y hombres, ¿no? Claro. Yo creo que aquí el llamado justamente es a que prive la cordura y estar sobre todo hay un tema que es el tema de la violencia política, la sí. Prevención, la sanción y la erradicación de la violencia política debe ser prioritaria en todos los partidos y en todas las plataformas políticas, y esa sería una forma de violencia política, tratar de obstaculizarla, garantizar la paridad, sería una forma de violencia política. Entonces, claro, yo entiendo que el ejercicio del poder ha sido un privilegio que históricamente han detentado solamente sí, los varones, y que no tan fácil van a dejar ese espacio de ejercicio de poder, ¿no? Pero bueno, para eso están las reglas, para eso están las normas, y para eso estarán también los tribunales en caso de que sea necesario. Oye, Guadalupe, antes de despedirte, hay también una interpretación que están haciendo en algunos partidos políticos de que la paridad no obliga en el Senado, es decir, en la fórmula que lanza un partido político al Senado. A mí me parece que está clarísimo que debe ser en la fórmula en las dos posiciones que presentan los partidos, un hombre y una mujer o una mujer y un hombre. Sin embargo, hay distintas interpretaciones. ¿Te parece que es un debate abierto o los partidos tendrían que cumplir la paridad también en el Senado? Sí, los partidos tienen que cerrar filas en torno a la paridad. Sí. O sea, ya basta de buscarle, porque mira, si le empiezas a buscar 3 pies al gato, te lo vas a encontrar. y lo vas a encontrar la forma de obstaculizar, garantizar la paridad, ¿no? Entonces, yo creo que el compromiso, por eso es que generamos ese espacio de firma de compromisos de todos los partidos, para que lo garantice sin que le busquen esos 3 pies al gato, ¿no? Porque yo creo que aquí ya también hay una cuestión ética política de los partidos. No se ven bien, vamos, ya ni siquiera es eso, no se ven bien cuando están regateándole las posiciones políticas a las mujeres. Y aparte el tribunal, incluso la Suprema Corte en este tema han sido muy claros, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, no hay margen de duda. Exacto, los grandes triunfos y los grandes avances, mira, los hemos logrado en los tribunales. Sí, no en los congresos, lamentablemente, no, Lupita. Exacto, no en los congresos. Entonces, bueno, ahí seguirán los tribunales estando aquí. Y yo sí quiero decirte algo también que es muy importante, sí. Que nosotras estamos junto con otras, muchas más, quienes nos han invitado a participar en una red estatal precisamente por la igualdad, en donde confluimos diversas mujeres, profesionistas, abogadas, asociaciones civiles, organizaciones y demás, que además de conformar esta plataforma de formación y profesionalización de las mujeres políticas, sí. También estamos estableciendo redes de apoyo jurídico para que en el caso de que sea necesario que impugnen, que acudan a tribunales, bueno, pues también que no se sientan solas, seguramente estarán acompañadas por nosotras en esos procesos jurídicos también. Guadalupe, un abrazo y gracias. Un abrazo a ti y a tu auditorio. Ahí está, Guadalupe Ramos Ponce. Uno de los asuntos fundamentales del siguiente proceso es la paridad. Los partidos políticos se están rompiendo la cabeza literalmente para ver cómo lo cuadran en las listas, en los distritos, en las presidencias municipales. Va a ser un factor fundamental más allá del debate sobre si la paridad o este tipo de legislación es la correcta para propiciar igualdad entre hombres y mujeres. Ya es regla aprobada y por lo tanto los partidos políticos están obligados a obedecerla. 9:32 a.m. Al regreso platicamos sobre el conflicto político entre España y Cataluña. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Cuando el 27 de septiembre de 2015 hubo una elección en Cataluña en donde, como resultado final, el Parlamento catalán tuvo una mayoría independentista por primera vez en su historia, 72 de 135 diputados con esa opción política, es decir, que llevaban en su programa político la idea de la independencia
Con España muchos dijimos, es el momento de que como un matrimonio que ha tenido problemas en los últimos años, de que las autoridades españolas y catalanas se sienten a hablar y lleguen a un arreglo, una solución. Puede ser desde una reforma a la Constitución, un nuevo acuerdo económico entre las partes, un referéndum pactado para decidir cuál es el estatus de Cataluña dentro del marco autonómico español. Y sin embargo, desde 2015 a la fecha ha habido una imposibilidad impresionante de diálogo. No ha habido apertura tanto del bando independentista en Cataluña como de las instituciones estatales españolas, y hoy el Parlamento de Cataluña declara la independencia unilateral. España, por supuesto, desde Madrid no la reconoce, no reconoce esa independencia de Cataluña y aplica el famoso artículo 155, que lo que supone es la suspensión del autogobierno catalán. Entonces estamos, desde mi punto de vista, no frente al final de un conflicto. Me parece que estamos frente al inicio de lo que supondrán muchos años de tensas relaciones entre España y Cataluña, y por supuesto de desafección emocional, política, social entre distintos pueblos del Estado, en este caso del Estado español. Para platicar sobre este tema, saludamos a Andrés Barba, internacionalista, un habitual en Zona 3 Noticias. Andrés, ¿cómo estás? Estimado Enrique, muy buenos días para ti, para el auditorio. Yo diría que más que el inicio, como lo mencionas, Enrique, pues la continuación. Sí, ¿no? La continuación tal vez es mejor. Muchísimo tiempo, ¿no? Digamos, ahora se ha visto la parte tal vez más dramática, por lo menos de la parte democrática, o la etapa democrática de España, desde que desapareciera, Franco, pero... Bueno, Franco no desapareció, pero sí murió. Muchos más antecedentes, ¿no? Franco no desapareció, pero sí murió. Bueno, obviamente a eso me refiero, ¿no? Sí. Yo creo que es muy complejo, pero también muy claro, Enrique. O sea, hay posturas de cada parte que son entendibles también para cada parte, y desde la posición que tenemos, que creo yo que es muy ventajosa, porque pues no somos, por lo menos tu servidor no es españolista, sí, no es catalanista. Podemos verlo con por lo menos una aspiración de ojos más objetivos. Los independentistas tienen una justificación, porque pues su propia normativa, la legislación que se ha aprobado en el Parlamento catalán, pues les dictaba que esto es lo que tenía que ocurrir después del referéndum a los que ellos han convocado a principios el 1 de octubre, ¿no? Sí. Así es. Entonces, hay que entender además que las independencias de las regiones, de los países, pues rara vez, Enrique, se tramitan por la vía legal. Oye, dinos a los mexicanos, ¿va, Andrés? Sí, generalmente son rupturas con los estados centrales, sí, que no son amigables. Sí. Entonces, esta acción, estas, decisiones que han tomado los partidos agrupados en la coalición esta de Juntos por el Sí, que es la que gobierna, y de la CUP, por declarar la independencia hoy con esta resolución que ha sido aprobada hace unos minutos ahí en el Parlamento catalán en Barcelona, pues es entendible desde ese punto de vista, como también es entendible, sí, la postura del gobierno central, claro, del gobierno de Mariano Rajoy. Que dice la Constitución no permite eso, ¿no? Exactamente, sí. Digamos que todo el mundo, los que le han estado exigiendo a Rajoy que tenga flexibilidad para que se haga un referéndum en Cataluña, etcétera, que sea legalmente válido, pues le están pidiendo también al presidente que haga ojo de hormiga un poco a la Constitución española para, sí, que lo permita en el ámbito de la región de Cataluña. Ahora tú sabes, a nivel nacional. Tú lo sabes bien, Andrés, casi ninguna constitución del mundo permite este tipo de procesos, porque es normal en el derecho internacional la integridad territorial, lo que supone la integridad de los estados, pero creo que en otras democracias, el caso de Canadá en específico, Reino Unido tal vez es distinto porque no tiene una constitución escrita, pero en el caso de Canadá tampoco se permitía, y hubo un acuerdo de determinadas características para decir no podemos evitar, y en ese momento el Parlamento quebecois no tenía una mayoría independentista, pero tenía una mayoría a favor del referéndum, una interpretación pues para tratar de darle voz a esas exigencias. ¿No crees que esto se pudo haber resuelto con un referéndum pactado, acordado, con determinadas características? Yo creo que sí, pero reitero, Enrique, me parece que aquí es hacer menos tal vez la visión del gobierno español, del, sí, gobierno de Mariano Rajoy, del por qué no ha aceptado esta propuesta. En primer lugar está su postura política, digamos, seguramente el presidente Rajoy no querrá ser recordado en la historia española
como el presidente, como una especie de David Cameron. Que perdió Cataluña, ¿no? Exactamente, que permite, que facilita, digamos, la independencia de Cataluña, la decisión de una región autónoma de España y la apertura de una caja de Pandora, porque no es la única región que tiene esas reclamaciones. Ahora los vascos han estado muy tranquilos desde hace un par de años. Es que tienen un concierto fiscal muy ventajoso. Exactamente, sí. ¿no? Pero digamos que en cualquier momento estas efervescencias regionales se pueden detonar. Eso por un lado, y por la otra, también entender que pues el presidente de España se está protegiendo un poco en el marco constitucional, que es entendible, pues es una democracia, Sí. quiere que se respete lo que se dicta pues en una constitución emblemática, además, que ha sido aprobada de forma pues sorprendente después de la desaparición o de la muerte de Francisco Franco, por supuesto. Y bueno, pues esa es la postura de Rajoy, pero coincido contigo, independientemente de la situación constitucional o de la postura de cada bando, sí es necesario que exista un mecanismo formal, legalmente válido, vinculante, etcétera, por la vía que pueda resolverse, en donde los catalanes, los 5,5 millones de catalanes que pueden votar de los 7 millones del censo, y medio de habitantes, exacto, puedan pronunciarse pues, sobre si están a favor o en contra, porque en el referéndum de principios de este mes de octubre, solamente, hay que decirlo, solamente votaron 2 millones de los 5,5 millones de electores. Que fíjate, para ver la militarización del referéndum, me parece que hubo mucha gente votando. Así es. Digo, sin embargo, también hay mucha gente que no votó. Sí, no es significativo, coincido contigo. Por las que no votaron, ¿no? Sí, coincido contigo. No es, al final no es una mayoría, ¿no? Y un referéndum tiene que apelar a una mayoría porque es una decisión fundamental. Ahora, ese es también el modelo de Quebec, por ejemplo, Enrique, y el modelo de Escocia. Sí. Todo mundo tuvo oportunidad de votar. Claro. No, a ver, me parece que ahí coincido 100% contigo, Andrés, que tiene que haber un referéndum pactado, acordado, con garantías, donde las dos partes estén de acuerdo en respetar los resultados. Es decir, eso es básico para que una decisión sea democrática. Fíjate que he leído muchas soluciones, ¿no? Desde quienes apuestan por simplemente el Estado de Derecho y que hasta ahí, ¿no? Hasta quien apuesta por declaración unilateral de independencia, que son, digamos, como toda la vertiente de propuestas. Y hay una que me parece interesante que planteaba hace pocos días un columnista, Víctor Lapuente, en el País, donde decía un referéndum dual, decía una propuesta del Estado español de reforma de la Constitución y de, como le llaman ellos, de nuevo encaje de Cataluña en el concierto autonómico español, y si esa propuesta del gobierno central, del Congreso de los Diputados español, es rechazada, entonces sí facilitar una consulta para saber exactamente qué porcentaje de catalanes se quiere independizar de España. Me parece que podría remediar las dos cosas. Primero buscar la vía reformista y después apostar más por el asunto de la autodeterminación. Yo estoy de acuerdo completamente, Enrique. Yo creo que un referéndum o un ejercicio, digamos, de consulta legal vinculante que se desarrolla en Cataluña para incidir o para que la gente se pronuncie a favor o en contra de esta independencia, tiene que pasar necesariamente, creo yo, por la reforma a la Constitución. Sí. Lo que pasa es que la reforma a la Constitución española, abrirle esa posibilidad es también abrir una caja de Pandora, porque ahí se va a proponer de todo, incluido la desaparición de la monarquía, con todas estas, pues expresiones republicanas que tienen, digamos, su origen y además muy legítimo también en una parte importante de España, ¿no? Sí, es decir, es discutir muchas cosas, ¿no? No solamente el asunto territorial. Exactamente, sí, por eso digo que es como abrir una caja de Pandora donde se va a discutir un poco de todo, ¿no? Incluso esta cuestión que me ha resultado, digamos, como internacionalista, analista político, me ha resultado del todo interesante ver el protagonismo que adquirió esta semana el Senado español. Oye, no sabíamos que existía. Una cámara ahí como misteriosa, digamos que nadie sabía exactamente para qué servía, porque no es una federación España, pero actúa como federación. Esta es como esta frase de que actúa como pato y habla como pato, sí, ¿no? Digo, tiene la descentralización de un sistema federal, pero parte de una idea unitaria, ¿no? Exactamente. Sí. Andrés, muchas gracias por tu comentario y veremos cómo se devienen los acontecimientos. Me parece que van a ser días muy turbulentos. Sin duda, y rescatar también las reacciones a nivel internacional. Enrique, ya empezó el presidente de la Comisión Europea a decir que no hay mayor interlocutor en España que el gobierno central en Madrid, así que vamos a ver cómo reaccionan los demás, ¿no? Aparte tú y yo somos internacionalistas, Andrés, sabemos, y es de la primera clase que te dan en los cursos de relaciones internacionales, te dicen, eres Estado en el momento en que el resto
de la comunidad internacional te reconoce, ¿no? Desde luego. Es decir, es una declaración simbólica, pero me parece que no va más allá que eso. Así es, vamos a ver qué reacción tienen en Francia, en Alemania, pero pues es esperable que estén a favor del gobierno central en Madrid. Vamos a ver si hay alguno en Europa, algún gobierno pequeño de estos que se han escindido de otros países. Sí, puede en ser, algún ¿no? momento, ¿qué reacción van a tener? Bélgica ha habido mucha presión, sobre todo del lado de Flandes. Exactamente. Pero bueno, También, un estado no. Pero al final, y creo que ahí coincidimos, ¿no, Andrés? La solución tiene que ser que adentro, que haya encaje constitucional, pero que en algún momento haya un referéndum, una consulta para decidir el futuro de Cataluña, ¿no? Sin duda, sin el rigorismo, digamos, de constitucional que marca el gobierno central, y tampoco sin el radicalismo que ha mostrado un poco el movimiento independentista, ¿no? Un punto medio ahí, pero que dé pie a un mecanismo vinculante donde todos los catalanes se puedan manifestar, ¿no? Expresar. Andrés, un abrazo, buen fin de semana. Igualmente, Enrique, saludos a todos. Gracias. Ahí está la opinión de Andrés Barba, un asunto con el que conviviremos por mucho tiempo, pues también tiene mucho que ver con lo que somos los mexicanos. Nosotros nos independizamos hace más de 2 siglos de España, pero quedaron muchas tensiones incluso dentro del marco español. Portugal en su momento también, en el siglo XVIII, logró la independencia. Otras regiones han avanzado con relación a ese tema. Sin embargo, me parece que España tendrá que debatir de nuevo, después del 78, cómo articula la diversidad interna, la pluralidad, porque por supuesto que hay naciones vivas dentro del Estado español que reclaman independencia. Vamos al corte, regresamos y leemos los mensajes. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. De la mañana con 53 minutos. Gracias por los distintos comentarios que nos están llegando en redes sociales a través del WhatsApp. Gracias a quien nos manda. Me decía Gustavo Lozano, yo tampoco envío Rajoy alguna solución legal desde hace 100 años o más. Quieren irse. Fíjate, a ver, en el asunto de Cataluña es importante señalar que si bien es cierto que es un conflicto histórico, incluso el Día Nacional de Cataluña es el 11 de septiembre y todo proviene de 1714, cuando dentro de la guerra de sucesión entre dos dinastías que se disputaban la corona de los distintos reinos ibéricos, digamos que hubo una especie como de rebelión de Cataluña frente a los Borbones, y festejan el 11 de septiembre de 1714 porque fue el día en que los Borbones acechan Barcelona y toman la ciudad para decretar cierto orden. Es decir, hablamos de un conflicto muy añejo, que tiene que ver con lenguas, con formas de entender el mundo. Sin embargo, si tú revisas las encuestas, Gustavo, te vas a dar cuenta que en 2005-2006 solamente el 15% de los catalanes querían la independencia. En este momento, de acuerdo a todas las encuestas, está entre el 45 y el 50%. Es decir, en una década se ha triplicado el número de catalanes que exigen la independencia. Es decir, estamos hablando sí de un problema histórico, pero que tiene una dimensión muy importante en el presente. Y muchas razones, desde desafección emocional, nuevas generaciones, la ilegalización del famoso Estatuto de Autonomía. Es decir, hay muchos temas, la crisis económica, lo que ha supuesto las instituciones de autogobierno en Cataluña, pero sí creo que es un asunto histórico, pero que ha tomado mucho relieve por condiciones del presente. Raimundo Guzmán nos dice sobre la paridad que platicamos en este espacio. Buen día, Enrique. La paridad de género no le conviene a los partidos políticos. Si por ellos fuera, sacarían a los independientes también. Los partidos lo ven como incómodos. Por cierto, Enrique, recuerda atrasar tu reloj 1 hora. Bueno, menos, como 5. Bueno, no, hay que atrasarle 1 hora, ¿no? No hay que dejar que Peña Nieto nos asesore en ese tipo de temas, porque vamos a llegar tarde a todos los lugares. Pero sí, este fin de semana, de sábado a domingo a las 2 de la mañana, hay que atrasar. Pablo Morales nos dice, las mujeres no votan por las mujeres, y es cierto, ¿eh? Eso lo dicen todas las encuestas, los estudios que se hacen con relación a tratar de explicar un poquito el voto de la mujer, por quién apuesta. Sí queda clarísimo, por ejemplo, en el caso de 2012, la mayoría del voto para Enrique Peña Nieto fue femenino. Es decir, la mayoría de las mujeres en el padrón electoral
optaron por Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Incluso habiendo en la lista, en las posibilidades como para ocupar Los Pinos, para llegar a Los Pinos, había una mujer, en su momento Josefina Vázquez Mota, pero sí, el grueso del voto femenino no votó por Josefina Vázquez Mota, gracias a 6406, perdón, donde nos manda una fotografía y dice: buen día, señor Enrique, cada que vez que va el señor Lemus al programa Cara a Cara, le pido que por favor gestione para que completen este puente peatonal y siempre me ignora. Ojalá usted le haga saber de forma personal para ver si así se compadece de nosotros. Es increíble la foto que nos mandas. Gracias. Disculpa, de pronto llegan muchos mensajes y no haya podido ver la fotografía, pero sí, es cierto. Está en la zona por el auditorio Benito Juárez. El puente está en Periférico Norte, a la altura del auditorio Benito Juárez. Es decir, me parece que sí, que es un espacio que se tiene que intervenir. Se lo pasamos directamente a Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, para que tome cartas en el asunto. Eduardo Hernández nos dice: ¿qué alcances y funciones tendrá este nuevo frente anticorrupción? Bueno, más que frente es el sistema estatal anticorrupción. Hay que recordar que desde el año pasado a nivel federal y local se reformaron distintas leyes, son en particular 7 legislaciones que de alguna forma estructuran un nuevo entramado para combatir la corrupción, que va desde las auditorías a las contralorías, los tribunales administrativos, que todos se van a coordinar en una especie de consejo que lo que busca es estructurar distintos lineamientos para combatir la corrupción. Eso tiene que ver con 3 de 3, tiene que ver con nuevos delitos vinculados a la corrupción que se adhieren al Código Penal, y este sistema va a tener en el Comité de Participación Social a su principal interlocutor, es decir, le tocará presidir el sistema estatal anticorrupción, le tocará tomar las decisiones más importantes. Entonces, por eso lo platicamos en el primer bloque. Al final, sí, esta comisión de selección que se formó para el comité de participación, si al final toma una buena decisión sobre quién integra el comité de participación, que son los ojos de la ciudadanía en esas instituciones, me parece que tendremos buenas posibilidades de que el sistema funcione. Si de entrada se elige un comité que no tiene ni la independencia, ni la autonomía, ni el prestigio para poder definir las principales reglas del sistema estatal anticorrupción, seguramente empezaremos con dificultades y tendremos un sistema que no tiene los dientes ni la legitimidad pública para hacer cumplir la ley y combatir la corrupción. 5318 nos manda algunas fotografías, gracias, y videos, ahorita las vemos. 3854, mi nombre soy Miguel y vivo en la colonia Pajaritos, gracias, ahorita pasamos tu reporte. Bueno, ahí están algunos de los mensajes. Nos vamos. Hoy teníamos acordado una entrevista con el fiscal Eduardo Almaguer, nos canceló ayer por la noche y lo tendremos el próximo lunes. El lunes, iniciando la próxima semana, estará con nosotros Eduardo Almaguer en una de las que puede ser sus últimas semanas al frente de la fiscalía, antes de que pida, como todo parece indicar, que pida su licencia para buscar una candidatura en el próximo proceso electoral. Soy Enrique Tucen y nos escuchamos el lunes a las 9.